En el invierno de 1988, un profesor llegó a un pueblo del sur para reemplazar a un docente enfermo. El lugar era húmedo, frío y rodeado de bosque. Había muy pocas casas, casi ninguna señal de teléfono y una costumbre extraña. Después de las 10 de la noche, casi nadie salía, aunque hubiera luces o ruidos afuera. El profesor pensó que era exageración de campo. Le arrendaron una casa antigua cerca de un camino de tierra. La vivienda tenía algo incómodo desde el primer momento. El piso crujía incluso cuando él estaba quieto. Las ventanas amanecían empañadas por dentro aunque no hiciera tanto frío. Y cada mañana encontraba tierra húmeda cerca de la puerta trasera, como si alguien hubiera andado caminando alrededor de la casa durante la noche. A la tercera noche ocurrió lo primero raro. Despertó cerca de las 3 de la madrugada porque escuchó algo en el techo. No eran ranas ni animales pequeños. Sonaban pasos lentos, pesados, arrastrando algo como de un extremo a otro de la casa. Permaneció inmóvil escuchando cómo el sonido iba y venía durante varios minutos. Después comenzó el murmullo. Una voz de mujer muy baja, imposible de entender, rodeando la casa lentamente. El profesor no salió de la cama y esperó hasta el amanecer con la sensación de que alguien permanecía afuera observando las ventanas. Con los días empezó a notar cosas peores. Los perros del sector no ladraban en la noche, se escondían. Las gallinas aparecían muertas sin sangre. Varias veces encontró mechones de pelo largo atrapados en el cerco del patio, mojados por la lluvia. En el pueblo existía un rumor antiguo sobre una mujer que vivía sola décadas atrás en medio del bosque. Decían que trabajaba con hierbas, huesos de animales y rituales extraños. Después de varias desapariciones, un grupo de personas entró al bosque buscando su casa. Nunca la encontraron, solo hallaron árboles marcados con símbolos hechos a cuchillo y restos de animales colgados desde las ramas. Desde entonces comenzaron las historias. Personas escuchando sus nombres de noche, golpes en las paredes, sombras caminando entre los árboles y una figura alta observando desde lejos antes de que ocurrieran apariciones. El profesor decidió ignorar todo hasta que una madrugada despertó sintiendo un olor insoportable dentro de la pieza. Un olor húmedo, podrido, parecido a tierra removida. Abrió los ojos, había barro en el piso y marcas de pies descalzos que entraban desde el pasillo hasta el lado de su cama y no salían de vuelta. Sintió un frío inmediato recorriéndole el cuerpo. Miró lentamente debajo de la cama. No había nada, pero en ese instante escuchó respiración detrás de él. Una respiración lenta y húmeda. Giró tan rápido que cayó al suelo. La pieza estaba vacía, excepto por las ventanas. Afuera, entre la lluvia, había una mujer extremadamente delgada, parada junto al bosque. No parecía humana, tenía los brazos demasiado largos y el cabello cubriéndole el rostro. Permanecía inmóvil mirando hacia la casa. El profesor cerró las cortinas y no volvió a dormir. A la mañana siguiente decidió irse, definitivamente. Empacó rápido y cargó la camioneta mientras el cielo seguía gris. Antes de subir, notó algo extraño en la tierra húmeda en el patio. Había huellas rodeando toda la casa, cientos, como si durante la noche muchas personas hubieran caminado en círculos alrededor de él. Pero todas las huellas eran iguales, descalzas, pequeñas y demasiado profundas para pertenecer a alguien normal. El profesor cerró las cortinas con las manos temblando mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la casa. Permaneció varios segundos inmóvil,
escuchando únicamente su respiración y el crujido lento de la madera. Afuera ya no se veía nada, pero seguía sintiendo que ella continuaba allí, observando. La pieza comenzó a enfriarse de una forma extraña. No era el frío normal del sur, no era húmedo, era más seco y pesado. Como entrar a una habitación cerrada durante años. Entonces volvió el olor. Ya no era solamente tierra mojada, ahora olía a hierbas quemadas, a ramas húmedas consumiéndose lentamente en fuego. El profesor cubrió su nariz de inmediato. El olor era tan fuerte que le ardieron los ojos. Sintió náuseas casi al instante. La casa comenzó a crujir completa, no arriba, no afuera, debajo del piso. Algo parecía moverse lentamente bajo la vivienda, arrastrándose entre la madera y el barro. Retrocedió hasta chocar con la pared mientras escuchaba pequeños golpes sordos debajo de sus pies. Después todo se detuvo. Silencio absoluto. Y en medio de ese silencio escuchó algo peor. Muy abajo. No venía desde afuera, venía desde algún lugar dentro de la casa. El profesor tomó una linterna y salió lentamente al pasillo. El olor a hierbas quemadas era más intenso ahí, y cada respiración mareaba más que la anterior. La luz comenzó a temblar, igual que su mano, y el sonido seguía, lento, ahogado, como si alguien intentando no hacer ruido. Avanzó hasta llegar a la cocina, y la puerta trasera estaba abierta. La lluvia entraba formando pequeños charcos sobre el suelo de la madera, y frente a la puerta había barro, mucho barro, pero esta vez no eran huellas humanas. Parecían marcas largas, arrastradas, como si algo hubiera sido tirado desde el bosque hasta la casa. El profesor sintió el dolor repentino en la cabeza, y el olor era demasiado más fuerte. Las paredes comenzaron a deformarse lentamente frente a sus ojos. La luz de la linterna parpadeó y el mareo se volvió insoportable. Entonces vio humo, un humo oscuro escapando lentamente desde abajo de la mesa de la cocina. Retrocedió inmediatamente, pero el humo subió rápido alrededor suyo. Y dentro del humo comenzó a ver imágenes, no sueños, recuerdos. La lluvia golpeando árboles negros, atorchados moviéndose entre el bosque. Gente caminando rápido y una mujer corriendo desesperada, abrazando algo contra el pecho. El profesor cayó de rodillas. El humo seguía mostrándole cosas. La mujer escondía dentro de una casa de madera, escuchando gritos afuera, sujetando a un niño pequeño envuelto en mantas. Después golpes en la puerta, vidrios quebrándose, personas entrando. La mujer intentando escapar hacia el bosque mientras alguien tiraba del niño, y ella negándose a soltarlo, nunca soltándolo. Ni siquiera cuando la arrastraron por el suelo húmedo, ni siquiera cuando sus brazos comenzaron a estirarse de forma horrible por la fuerza. El profesor escuchó un sonido húmedo, como huesos separándose lentamente, los brazos de la mujer desformándose mientras seguía aferrándose al niño con desesperación absoluta, y aún así sin soltarlo. El humo desapareció de golpe. El profesor despertó tirado en el suelo de la cocina y la lluvia seguía cayendo afuera, pero la casa estaba completamente en silencio. Intentó levantarse lentamente y entonces la vio. La mujer estaba dentro de la casa, parada al final del pasillo, inmóvil, mucho más alta de lo que parecía desde la ventana. Su piel colgaba húmeda desde los brazos deformes. El cabello mojado cubría casi todo su rostro, pero ya no había impresión de querer atacarlo. Solo lo miraba, esperando algo. El profesor sintió terror, pero también otra cosa. La sensación horrible de haber entendido demasiado tarde lo que realmente había ocurrido ahí. La mujer levantó lentamente uno de sus brazos largos, no hacia él, sino hacia la puerta, hacia el bosque, como si quisiera mostrarle algo. Como si durante años estuviera esperando que alguien finalmente entendiera que nunca fue un monstruo. Y en ese instante el profesor comprendió por qué ella estaba apareciendo cerca de las casas. No estaba buscando víctimas, estaba buscando a alguien con quien pudiera confiar. Ella se adentró en el bosque mientras hacía oscuro. Él la siguió mientras la batería de la linterna se veía agotada.
pero siguió. Todas las noches, al volver del trabajo, Tomás veía al mismo hombre sentado afuera del edificio al frente. No hablaba con nadie, no fumaba, ni miraba el celular. Simplemente estaba ahí, sentado. El edificio quedaba al frente de la ventana de su departamento, separado apenas por una calle angosta y un par de postes viejos que parpadeaban desde hacía meses. La primera vez que lo vio pensó que estaba esperando a alguien. La segunda vez le pareció raro. Y la tercera empezó a incomodarlo. El hombre se sentaba ahí en la misma silla plástica, blanca, afuera del portón del edificio, como si alguien le dejara preparado antes de que anocheciera. Vestía ropa oscura, una chaqueta gruesa incluso cuando hacía calor, y mantenía las manos sobre las piernas, inmóvil. Pero lo peor era que nunca levantaba la cabeza. Tomás empezó a notar pequeños detalles. A veces llegaba a las 11 de la noche y el hombre ya estaba ahí. Otras veces volvía cerca de las 2 de la mañana y seguía sentado exactamente igual. Una noche incluso despertó cerca de las 4 por un ruido en la calle. Se acercó medio dormido a la ventana y el hombre seguía ahí, sin moverse. No era normal. Durante días intentó ignorarlo. Se preparaba comida mirando hacia otro lado, cerraba las cortinas temprano y subía el volumen del televisor. Pero igual terminaba mirando. Siempre estaba. Un sábado a la tarde bajó a comprar pan y aprovechó de preguntarle al conserje del edificio: «Oiga, ¿y el hombre que se sienta ahí afuera del edificio al frente?» El conserje dejó de mirar el celular. «¿Qué hombre?» «El de la silla». El hombre frunció el ceño y miró por el vidrio de la ventana. «No hay nadie». Tomás sintió una molestia extraña en el pecho. «Sí, el viejo, ese que se sienta afuera toda la noche». El conserje nos soltó una sonrisa corta. «Amigo, afuera no se sienta nadie. Los vecinos de ese edificio llaman por seguridad si hay cualquier cosa». Tomás no respondió, porque en ese momento detrás del vidrio alcanzaba a ver claramente la silla blanca y al hombre sentado encima. Esa noche cerró las cortinas. Intentó convencerse de que estaba cansado. Llevaba semanas durmiendo mal, mucho trabajo, mucho café, pero cerca de las 3 de la mañana despertó otra vez y no sabía por qué. Abrió los ojos y sintió inmediatamente algo raro. Silencio, ni autos, ni perros, nada. Entonces escuchó un pequeño sonido afuera, como plástico crujiendo. Giró lentamente hacia la ventana. Las cortinas estaban apenas abiertas y entre el espacio pudo verlo. El hombre ya no estaba al otro lado de la calle. La silla estaba justo afuera de su edificio. Tomás se quedó congelado. Miró fijo durante varios segundos intentando entender. Tal vez había otra silla igual. Tal vez. Entonces el hombre levantó lentamente la cabeza por primera vez y miró directamente hacia la ventana. No alcanzó a distinguirle bien la cara, solo la sensación horrible de que llevaba demasiado tiempo esperando ese momento. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Hay un hombre sentado afuera? ¡Qué ridículo! Volvió acercándose, muy lento. Corrió apenas la cortina y la silla seguía ahí, vacía. No pudo dormir más. Apenas amaneció, salió rumbo al trabajo. Salió rumbo al trabajo sin mirar hacia afuera, pero antes de cruzar la calle no aguantó y observó el lugar donde estaba la silla. No había nada, ni marcas, ni silla, ni colillas, nada. Ese día volvió temprano. Era cerca de las 8 y todavía quedaba luz.
y ahí estaba otra vez al frente, sentado, como siempre. Tomás sintió rabia, necesitaba terminar con esa tontera. Cruzó la calle decidido. Mientras avanzaba, el hombre seguía inmóvil. La calle estaba vacía. Se escuchaba a lo lejos un bus frenando y un televisor desde algún departamento abierto. Cuando estuvo a pocos metros sintió un olor raro, humedad, algo mojado y algo más, como ropa guardada durante años. «Oiga». El hombre no respondió. Tomás tragó saliva. «¿Necesita algo?» Silencio. La luz del poste se apagó y se prendió encima de ellos. Entonces el hombre habló, sin levantar la cabeza. «Pensé que nunca te ibas a acercar». La voz era seca, muy cansada. Tomás sintió un escalofrío inmediato. «¿Me conoce? ¿Me conoce?» El hombre sonrió apenas y levantó lentamente la cabeza. Tomás sintió como se le vació el cuerpo entero, porque estaba viendo su propia cara, más vieja, más pálida, con ojeras profundas, como si estuviera mirando una versión enferma de sí mismo después de muchos años. Retrocedió inmediatamente. «¿Qué mierda?» El hombre seguía observándolo fijo. Yo también pensé que era un sueño al principio. Tomás quiso hablar, pero no pudo. El otro se acomodó lentamente en la silla. «No entres esta noche al departamento». El viento movió unas bolsas por la calle. «¿Qué?» «Si entras, vas a verlo». Tomás sintió un hormigueo subirle los brazos. «¿Ver qué?» Pero el hombre no respondió. Solo bajó nuevamente la mirada, como al inicio, como si la conversación hubiera terminado. Tomás retrocedió varios pasos sin dejar de mirarlo. Luego cruzó rápido por la calle y entró a su edificio casi corriendo. Subió al departamento, cerró con llave, encendió todas las luces y recién entonces entendió algo horrible. La ventana de su living estaba abierta y él recordaba haberla cerrado antes de salir. El aire helado movía lentamente las cortinas. Tomás quedó inmóvil mirando la entrada y entonces escuchó un ruido dentro del departamento, un sonido suave, plástico crujiendo, como alguien acomodándose en la silla.
Camila tenía 11 años y pasaba casi todas las tardes sola. Su mamá trabajaba hasta tarde en una farmacia del centro y su papá llevaba meses fuera por trabajo. La casa quedaba silenciosa apenas ella llegaba del colegio. Siempre la misma rutina. Dejar la mochila, calentar la comida y hacer tareas con la televisión prendida para sentir que había alguien más. No tenía muchos amigos. En el curso hablaba poco y casi siempre terminaba sentándose sola en los recreos, mirando cómo los demás corrían o gritaban en grupos. No era exactamente bullying, era peor. Simplemente parecía invisible. Un jueves, mientras hacía una tarea de historia en el computador, encontró por accidente un canal de internet donde habían audiolibros antiguos. No tenían imágenes, solo voces. Relatos viejos, cuentos raros, historias narradas lentamente, con música suave de fondo. Le gustó de inmediato. Esa misma noche escuchó uno completo mientras dibujaba, acostada en la cama, después otro y otro más. Las voces empezaron a acompañarla todos los días. A veces almorzaba escuchándolos, a veces se quedaba dormida con audífonos. Había algo en las narraciones que la hacía sentirse menos sola, como si alguien le hablara directamente a ella. Con el tiempo empezó a buscar historias más extrañas, relatos sobre niños que hablaban con personas invisibles, casas donde aparecían amigos imaginarios, psicología infantil, sueños lúcidos. Le fascinaban. Una noche escuchó un audiolibro distinto. La grabación sonaba vieja, casi dañada. La voz del narrador era muy baja. Contaba que algunos niños podían crear amigos imaginarios, tan reales que eventualmente dejaban de diferenciarlos de personas reales. Camila escuchó eso sonriendo. Le pareció interesante. El narrador decía algo más. Los niños solitarios no inventan amigos imaginarios porque quieran jugar. Los inventan porque necesitan a alguien que los vea. Esta frase se le quedó pegada. Esa misma noche, antes de dormir, miró hacia la esquina de su pieza y dijo jugando: "Si apareces, puedes sentarte ahí". Después apagó la luz y no pasó nada. Pero al día siguiente, al volver del colegio, encontró la silla del escritorio ligeramente movida. No le dio importancia, pensó que quizás la había dejado así. Sin embargo, durante los días siguientes comenzaron pequeñas cosas. Su puerta amanecía abierta, los lápices aparecían ordenados, la luz del baño quedaba prendida. Los detalles mínimos. Una tarde, mientras hacía tareas, escuchaba un audiolibro. Creyó escuchar algo detrás de ella. Una respiración pausada, o pensó que era dentro de los audífonos. Se los quitó y había silencio. Volvió a escucharlo. La respiración seguía ahí mezclada con la voz del narrador. Camila sintió un pequeño escalofrío, pero siguió escuchando. Empezó a hablar sola dentro de la casa como un juego. A veces, aunque intentaba convencerse de que era imaginación, sentía la sensación de que alguien escuchaba atentamente. Una noche despertó a cerca de las 3 de la mañana. Había luz en el pasillo. Se levantó medio dormida y abrió la puerta de su pieza. La televisión del living estaba encendida sola. Se acercó lentamente. No había señal, solo estática. Pero entre el ruido blanco alcanzó a escuchar una voz muy baja. Un susurro. "Camila". La niña apagó la televisión rápidamente y volvió corriendo a su pieza. Cerró la puerta y se tapó completamente. Y mientras intentaba dormir, escuchó algo suave al otro lado del dormitorio, como si alguien estuviera sentado en la silla del escritorio. Desde entonces dejó de escuchar audiolibros por varios días, pero empezó a sentirse peor, más sola. El silencio de la casa se volvió insoportable, así que eventualmente volvió a ponerlos. Primero durante el día, luego otra vez de noche, y todo regresó. La sensación de compañía, las cosas moviéndose, los ruidos suaves. Esa tarde volvió rápida a la casa. Ya estaba oscureciendo.
Mientras dejaba la mochila escuchó claramente un sonido en el segundo piso, un paso. La casa estaba vacía. Camila quedó inmóvil, luego otro paso, lento, como alguien caminando descalzo por el pasillo. Subió las escaleras lentamente, todo estaba oscuro. No hubo respuesta. Entonces vio algo. La puerta de su pieza estaba entreabierta y adentro alguien estaba sentado en la silla del escritorio. No alcanzaba a distinguirlo bien, solo una silueta pequeña, quieta, mirándola. Camila sintió que el cuerpo entero se le endurecía. La silueta habló con una voz que apenas audible, una voz infantil. Pensé que ya no ibas a escucharme. La niña retrocedió inmediatamente. Tomó el celular temblando y llamó a su mamá llorando. Pero mientras esperaba respuesta escuchó algo arriba, pasos rápidos, después silencio. Su mamá llegó casi una hora después. Revisaron toda la casa. No había nadie. Esa noche su mamá decidió dormir con ella. Camila no contó todo, solo dijo que había escuchado ruidos.